Vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. Te voy a invitar a que abras tu Biblia. En esta noche vamos a leer el Salmo 78:1. Cuando lo hayan encontrado me dicen amén. Salmo 78:1. Si no, lo pueden leer aquí atrás. Vamos a comenzar con la lectura de esta noche, de esta palabra. Y dice así: Pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a lo que te digo. Contaré una historia, hablaré de misterios de la antigüedad. Nosotros ya hemos escuchado esa historia y la conocemos muy bien porque nuestros padres nos la han contado. No la esconderemos a nuestros descendientes, se la contaremos a las siguientes generaciones. Siempre alabaremos al Señor y hablaremos de las grandes maravillas que ha hecho. Decretó un pacto con Jacob, le dio su enseñanza al pueblo de Israel y les ordenó a nuestros antepasados que se la enseñaran a sus descendientes. Así la conocerían las futuras generaciones, los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez se la enseñarían a sus hijos. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios, nunca olvidarán lo que Él hizo y obedecerán sus mandamientos. No se rebelarán contra Dios como lo hicieron sus antepasados. Ellos no obedecieron a Dios, sino que fueron tercos y rebeldes. Amén. Podemos ver al principio cuando dice: pueblo mío, escucha mi enseñanza. Presta atención a lo que te digo, que contaré una historia. El Salmo comienza con un llamado de atención a escuchar esta historia. Amén. De prestar atención a la enseñanza que quiere dar. ¿Y cuál es? Que esta historia se tiene que dar a conocer a su generación. Amén. La historia de que Dios hizo maravillas, la historia de que Dios fue fiel, de que estuvo con el pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, que estuvo Dios haciendo maravillas y milagros ahí en el desierto. Si ustedes después en su casa pueden leer este salmo, aunque es conocido, pero para aquellos que no lo conocen, lo pueden leer completamente. Y ahí habla de las maravillas que Dios hizo, de la fidelidad que Dios tuvo con su pueblo. Dice la lectura: se la contaremos a las siguientes generaciones. Siempre alabaremos al Señor y hablaremos de las grandes maravillas que Él hizo. Decretó un pacto con Jacob, le dio su enseñanza al pueblo de Israel y les ordenó a nuestros antepasados que se la enseñaran a sus descendientes. Así la conocerían las futuras generaciones, los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez se la enseñarían a sus hijos. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios, nunca olvidarán lo que Él hizo y obedecerán sus mandamientos. Amén. Esta historia, lo que ha acontecido con el pueblo, las maravillas que ha pasado, no se tenía que perder. Las futuras generaciones tenían que saber lo que había pasado, los milagros que Dios había hecho con el pueblo. Amén. Aunque el pueblo, como dice la palabra, fue rebelde ante Dios, aunque el pueblo lo puso a prueba en un momento a Dios, pero Él estuvo ahí demostrando su poder, demostrando que Él podía hacerlo y callando su boca. Y esto las futuras generaciones lo debían saber, los hijos que iban a nacer. Amén.
Así mismo pasa con nuestras vidas, con nuestra generación. El apóstol Gaby hablaba el domingo de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, el camino que debemos tomar. Amén. De nosotros como padres, de abrir los ojos de nuestros niños y enseñar, hablar de los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Dios ha hecho milagro en tu vida? Eso debemos contar a nuestros niños. De que si nuestra confianza siempre estuvo con Dios, su confianza también tiene que estar puesta en Dios. Si nosotros como papás dependemos de Dios, ellos cuando crezcan tienen que depender de Dios. Eso es lo que debemos contar. Nuestra historia, nuestro testimonio a nuestros hijos, para que ellos crezcan, para que ellos vean todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha bendecido en nuestra casa, nuestra familia, y ser un ejemplo para ellos. Si el Señor ha dado tantas bendiciones, si te ha hablado, si te ha hecho promesa, eso se va a cumplir sobre tu vida, sobre la de tus hijos. Amén. Pero nosotros debemos trabajar para que ellos vean, trabajar para que sus ojos vean lo grande, el poder que Dios tiene sobre nuestras vidas. Si nos entregamos completamente y sinceramente a Él. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios, nunca olvidarán lo que Él hizo y obedecerán sus mandamientos. No se rebelarán contra Dios como lo hicieron nuestros antepasados. Amén. No se rebelarán contra Dios como lo hicieron nuestros antepasados. Ellos no obedecieron a Dios, sino que fueron tercos y rebeldes. Si en tu pasado, si no has nacido en los caminos del Señor, si tus padres, amén, no estuvieron en los caminos del Señor, pero eso tú lo puedes cambiar. Eso tú lo puedes cambiar para el futuro de tu hijo, de tus hijos. Amén. Puedes hacer una nueva generación, una generación que adora a Dios, una generación que confía, que depende de Dios y que no se rebela ante Él, que no desobedece su palabra. Amén. Eso lo podemos cambiar. No estar preocupados y decir, ay no, pero en mi pasado pasó esto, pero en mi pasado pasó lo otro, sino que decir, no, voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo por mis hijos, por mis nietos, por los que vienen. Amén. Tenemos ese poder de hacerlo. Tenemos ese poder de mirar hacia adelante y de cambiar la historia, de cambiar lo que viene, de no repetir lo mismo. Amén. En la Biblia podemos ver ejemplos de padres que fueron de buen ejemplo para sus hijos. Te voy a invitar a que vayamos a Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel 2. Dos 12. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, ¿puede ser? Palabra de Dios para todo. Primera de Samuel 2:12 dice:
Los hijos de Elí eran perversos y no les importaba al Señor. Amén. Elí, que era jefe de Israel. Y Elí, viendo lo malos que eran sus hijos, el camino que estaban tomando sus hijos para con el pueblo, Elí no corrigió. Hizo como la vista gorda, como se dice. No corrigió a sus hijos. Sus hijos menospreciaban al pueblo, a las ofrendas que el pueblo daba, menospreciaban ellos. La palabra dice, el Señor dice en su palabra, le dije a Elí que castigaría a su familia para siempre, porque Elí sabía que sus hijos estaban diciendo y haciendo lo malo contra Dios y no los corrigió. No los corrigió. Elí conocía, tenía conocimiento de Dios. Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo y tomó un camino equivocado de no corregir a su hijo, a sus hijos, viendo y sabiendo, conociendo lo que ellos estaban haciendo con el pueblo. Amén. A veces tenemos miedo, o me podrán decir, ay, pero tus hijos son pequeños, ya vas a ver. Sí, mis hijos son pequeños. Tengo que aprender. Pero, como dije anteriormente, tenemos el poder de cambiar las cosas. Si yo veo que mis hijos quieren tomar el camino que yo habría tomado en mi pasado, lo voy a corregir. Porque estoy viendo que están haciendo mal. Porque estoy viendo que ese camino no es el correcto. Ahí está la corrección. Amén. De cumplir lo que dice su palabra, no como hacer como Elí. Deja que hagan ellos lo que quieran. Porque a veces tenemos ese pensamiento de dar libertad. Pero después vienen las consecuencias. Después viene cuando Dios corrige. Y a veces nos enojamos. Pero Dios, ¿por qué si es tan pequeño mi hijo, mi bebé? Pero Dios nos dio la oportunidad a nosotros de poder corregir el camino. De poder decirle, mira, estás haciendo mal. La palabra del Señor dice que eso no se hace. Si tenemos la oportunidad de corregir, corregimos con amor, con la palabra de Dios, para que Dios sea lo primero en nuestra familia, para que ellos siempre sepan que el lugar de Dios es el primer lugar que debe tener en sus vidas. Y dar el ejemplo de eso. Porque si nuestros niños no ven trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, está bien, hay que trabajar. Pero cuando ellos crezcan, ¿qué van a hacer? Van a trabajar, van a trabajar, van a trabajar. Porque siempre vieron a sus papás trabajar y trabajar y trabajar. En cambio, si nuestros hijos nos ven sirviendo, tal día tenemos que estar en la iglesia, tenés actividad, tenés que obedecer si te tomaste tal responsabilidad. Así van a crecer los niños. Con Dios en primer lugar. En primer lugar. Amén. Amén. Entonces, Elí no corrigió a sus hijos y eso tuvo consecuencias. Después ustedes lo pueden leer en sus casas. Eso tuvo sus consecuencias.
Amén. De enseñar a nuestros hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas, como dice su palabra. Vamos a Primera de Crónicas 28:9. Hay malos ejemplos, pero también hay buenos ejemplos en la Biblia que podemos aprender, que pueden abrir nuestros ojos y enseñarnos. Leemos en este... ¿Cómo? Palabra de Dios para todo. Siempre la misma versión. Primera de Crónicas 28:9 dice: Salomón, hijo mío, a ti te pido que reconozcas la autoridad del Dios de tu papá. Te pido que siempre le sirvas con tu corazón puro y un espíritu entusiasta, porque el Señor siempre mira el corazón y conoce todos los pensamientos de los hombres. Si lo buscas, Él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Salomón, hijo, fíjate que el Señor te ha escogido para que construyas una casa para su santuario. Ten valor y manos a la obra. ¿Quién hablaba acá? David a su hijo. David a su hijo con amor, diciéndole: hijo mío, te pido que reconozca la autoridad de Dios. Te pido que sirvas con todo tu corazón puro y espíritu entusiasta. Que tu servicio sea el mejor delante de Dios. Porque el Señor siempre mira el corazón y conoce todos los pensamientos de los hombres. Si lo buscas, Él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Amén. Salomón, fíjate lo que vas a hacer. Fíjate. Sirve al Señor con todo tu corazón, corazón puro, un buen espíritu. El Señor conoce los pensamientos y el corazón de cada uno de nosotros. De lo que sentimos a la hora de corregirlos. De los jóvenes a la hora de servir al Señor, a la hora de obedecer al líder, a los pastores, de tener la mejor disposición, de que si le servimos al Señor lo hacemos de corazón. Ser responsable con un espíritu entusiasta, como dice la palabra, como David le decía a su hijo. Porque no podemos venir y servir y después salir y hacer otras cosas. Todos sabemos que el Señor no está mirando. Amén. Como le decimos a los niños: mira que Jesús te mira. Portate bien porque Jesús te está mirando. Cuando yo le digo así a Alma, me dice: Jesús me mira. Jesús nos está mirando a nosotros. Y antes que digamos una palabra, Él ya la sabe. Así que nada podemos esconder. Mejor seamos fieles. Mejor seamos intercesores por nuestros hijos, como lo fue Job, que él hacía ofrendas para sus hijos, intercedía por sus hijos, por si ellos habían pecado.
Seamos intercesores, cambiemos la historia si la tenemos que cambiar, cambiémosla aunque se venga difícil, pero confiemos en Dios, confiemos, no nos rebelemos, no lo hagamos más difícil, confiemos en el plan que Él tiene para nuestra familia, en el plan, en el propósito por el cual Él nos prestó a nuestros hijos. Amén. Si tus hijos están grandes, hacerlo por tus nietos. Cambia la historia de ellos. Que ellos conozcan a Dios, que conozcan los milagros, las maravillas que Él ha hecho y que Él va a seguir haciendo hasta que venga a buscarnos. No hagamos la vista gorda como lo hizo aquí Elí con nuestros hijos. Corrijamos cuando lo tengamos que hacer. Porque si no, las consecuencias después a nadie le gusta y nos quejamos. Pero cuando teníamos que actuar, no lo hicimos. Y esas son las consecuencias. Enseñémosle a nuestros hijos que Dios es lo primero. Que Dios es lo primero en nuestra casa, en nuestra familia, en todo lo que hagamos. Dios es lo primero en nuestro corazón. No enseñemos cosas erróneas que después nos vamos a arrepentir. Después nos vamos a arrepentir. Porque ellos nos están viendo todo el tiempo. Todo el tiempo. A veces miramos a nuestro hijo, ay, mira, es igual que el padre. Porque siempre lo está viendo a su papá. Siempre está viendo lo que hace su papá, cómo se mueve su papá, las palabras que su papá usa o su mamá. Cómo se mueven, cómo se mueve cada papá, cada mamá. Y esto no es una enseñanza de cómo ser papá. No es una enseñanza de cómo ser papá, sino de que podamos reflexionar en qué lugar está Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestros niños, de nuestro hogar. ¿Qué lugar ocupa Dios? Y ser sincero con nosotros mismos. Porque yo no sé la historia de cada uno de ustedes, pero la palabra dice que Dios sí. Así que es en vano que nos engañemos a nosotros mismos si Dios ya sabe todo de nosotros. Si tomamos un camino equivocado, que podamos parar y comenzar de nuevo de la mano de Dios, confiando en Dios, entregando nuestras vidas a Dios sinceramente. No de decir, bueno, voy a la iglesia, mis hijos van a la iglesia, ya está todo bien. Si hay que cambiar algo, cambiémoslo. Tal vez el Señor de acá a unos años me pruebe a mí con mis hijos, por lo que estoy hablando ahora. Tal vez pase eso. Pero, como le digo ahora, confío en el Señor. Confío en Él. Como yo creo que todos hacemos. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero confiamos en Él. En lo que Él ha prometido para nuestras vidas y para la vida de ellos, que son
el futuro, como dicen. Que podamos tener un futuro de la mano de Dios, un futuro de adoradores que ponen en primer lugar el servicio a Dios. Amén. Gloria a Dios. Salomón, hijo mío, a ti te pido que reconozcas la autoridad del Dios de tu papá. Te pido que siempre le sirvas con un corazón puro y un espíritu entusiasta, porque el Señor siempre mira el corazón y conoce todos los pensamientos de los hombres. Si lo busca, Él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Amén. Que siempre en nuestro corazón esté buscar a Dios y no ser rechazado por Él. Siempre buscar de Dios, de su enseñanza, del consejo, de poder crecer en su camino. Amén. Yo digo amén porque siento que estoy sola en momentos. Que el Señor siempre conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón. El Señor siempre se fija cómo vamos a actuar, aunque Él ya lo conoce. Amén. Levanta tu mano ahí donde estás y decís: Señor, confío en ti, en el futuro que vamos a tener. Tú eres el primero de mi casa, de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ponete de pie. Gracias al Señor por esta palabra. Créame que no es fácil para mí, porque como dije, mis niños están pequeños y hay padres con hijos adolescentes, jóvenes, que ya tienen una experiencia. Pero la palabra del Señor siempre nos enseña y nos bendice. Gracias, Señor. Cerrá tus ojos. Dale gracias al Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque nos hablaste, porque nos enseñas, Padre, día a día. Gracias, Señor, por el futuro que vamos a tener. Enséñanos, Señor, enséñanos a dirigirnos a Él. Enséñanos, Señor, a hablar. Señor, cambia nuestros pensamientos si están errados. Señor, cambia nuestra forma de hablar. Señor, si ves algo que estamos errando, haznos ver, Señor. Corrígenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Confiamos en ti, Señor, y en todo lo que vas a hacer. Tus promesas se cumplen. Eres fiel y tu bondad es para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dan un fuerte aplauso al Señor en esta hora.